Estamos aquí en su programa Testimonios, otro día más. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, Fabi, muchas gracias. Buenas noches, bajo una producción de Cristian Aguilar, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como Teresa Llamada Radio, en transmisión simultánea, YouTube. Y Face. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, ¿qué tal el frío de la Ciudad de México? Pues ya sabes, calor, frío, todo, entonces... Las 4 estaciones sí, en un día. Ya acá nos estamos acoplando. Sí. Oye, qué buen tema y qué interesante vamos a tratar el día de hoy. Sí, el tema de hoy es muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Que lo tengamos en conciencia y que lo resaltemos. Pero antes le recordamos a todas las personas que estamos en vivo y que pueden tener interacciones en el chat de YouTube y en el de Facebook. Si quieren tener alguna pregunta, algún comentario para los invitados, pues con mucho gusto vamos a estar interactuando con ustedes. Y traemos un tema que se ha normalizado mucho, ya no lo vemos, ya es muy cotidiano, pero creo que es muy importante que se haga trabajo sobre él, claro, ¿no? En nosotros mismos y en nuestra sociedad. Sí, sobre todo porque es un tema muy actual que se ha venido presentando con la aparente evolución social, ¿no? Sí. Y que además yo le quiero agradecer a los invitados la disposición por venir y darnos su testimonio, ¿no? Muy actual, uh-huh, muy importante que las personas lo conozcan y que si están en esta situación pues también puedan aplicar las soluciones, ¿no, Fabi? Claro que sí, pues es un testimonio de vida que pues esperemos sea de utilidad para todos los que nos siguen y los que vayan a ver este video en vivo o en la retransmisión. Y pues bueno, vamos a darle. Sin preámbulos. Sin preámbulos. Pues tenemos aquí a Carlos Uresti y Aide López. Pues ¿cómo los podríamos presentar? Como una pareja que viene a compartirnos su testimonio de vida sobre cómo han enfrentado y han trabajado sobre el tema de la violencia, que es un tema que hasta el mismo adjetivo nos causa cuscús. Es violento. El mismo adjetivo es violento. Entonces, agradecemos su presencia. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, bien. Gracias, Carlos. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Fíjate que yo les quiero agradecer a Aide, Carlos, Aide, la valentía que tienen ustedes de venir y comentarnos el testimonio, las vivencias que les ha tocado pues de alguna manera pasar, porque es importante. Yo les puedo asegurar que de lo que nos van a hablar ustedes esta noche hay infinidad de personas que están en la misma situación y que a lo mejor el testimonio que nos vienen a compartir les va a ayudar a abrir puertas y a buscar soluciones a este problema que cada vez es más común. Entonces, muchas gracias. De verdad, esta es su casa. El día que gusten, las puertas de esta institución están abiertas. Muchas gracias, con mucho gusto también. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. ¿Dónde naces, Carlos? Yo vengo de Cerritos, San Luis Potosí. ¿Tú, Aide? Yo nací aquí en la Ciudad de México. Ok, perfecto. Cuéntenos, ¿cómo nace Carlos y Aide? Yo me vine a estudiar Ingeniería Civil a la UNAM y ya por el 2003 fuimos compañeros de clase de cinemática y dinámica, ¿recuerdas? Uh-huh, sí. Ahí pues yo le comentaba de mis novias a Aide, yo la veía a ella y ella me comentaba de pues también, ¿no? Mis prospectos. Exacto. ¿Eran amigos? Éramos amigos. Pues sí, éramos amigos. Yo en ese entonces era novio de pues una paisana mía que vive en Atlanta, Paola, y le contaba pues mis vicisitudes con ella, ¿no? Uh-huh. Después tuvimos clases y pues yo termino con Paola, terminamos y empezamos a darnos una oportunidad y ahí fue cuando empezamos a llevarnos bien, a salir, y nos agradó tanto nuestra relación que terminamos pues viviendo juntos. Nosotros decidimos vivir un año en unión libre en el 2011 y en el 2012 pues nos casamos. Ok, oye, te vamos a ir interrumpiendo. Adelante. Les voy a comentar, de repente hay chats funcionando en YouTube y en Facebook, entonces cuando surjan comentarios, mi compañera Fabiola
me va a hacer favor de, porque mi computadora no jala, de transmitirles las preguntas o los comentarios que pudieran hacer en las redes. Bienvenidos. Entonces los vamos a interrumpir para que les puedan ustedes contestar. Ok, tú naces en Cerrito, San Luis Potosí, ¿tú, Aide? En el Distrito Federal. Ahora vamos con las damas. ¿Tu familia cómo estaba compuesta? ¿Quiénes eran? Pues mamá, papá y 2 hermanos. Yo soy la del medio. Mi hermana mayor, Johanna, y mi hermano menor, Mario. Pues una familia, pues digamos, media. Mi papá trabajaba, mi mamá nos cuidaba. Y pues digamos que desde el punto de vista social, pues éramos una buena familia, pues sí, con vicisitudes, pero pues bien en realidad, o sea, no teníamos otras complicaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, Carlos? Mi familia, pues es mi madre, mi hermano. En provincia vivimos todavía con abuelos, con tías, tíos. Entonces todavía están mi tía, mi abuelo y mi abuela cuando vivían. Mi padre se separa de mi madre alrededor de cuando tengo 6 años. Vivo una vida, para ese entonces era raro el divorcio. No fue algo fácil, pero vaya, infancias difíciles crean mentes inquietas y se canalizan, pues pueden llegar a buenos términos, y si no se canalizan, pues no sé qué será, pero creo que debe ser algo difícil. En mi caso, yo canalicé esa ausencia paternal en lectura desmedida. Entonces leía mucho de niño. Creo que así fue como entendía canalizar esa ausencia paternal, que después pude entenderla con mi abuelo, con mis tíos. Aún así es una carencia que tuve, pero pues pude de alguna manera sobrellevarla. Uh-huh. Y tú, Aide, cuéntanos, ¿qué vicisitudes tenías en tu familia? Pues yo creo que fue algo fuerte, la crisis del 94, cuando, mi papá trabajaba en Pemex, arreglando pues maquinaria pesada, y después de que hicieron muchos cortes, pues pasamos problemas económicos, que pues hubo momentos en los que pues prácticamente no teníamos para comer, ¿no? Entonces para mí fue una situación desde la infancia que me hizo pues valorar la educación que se me proporcionaba a través de pues la educación básica, que aunque iba a escuelas públicas, pues para mí era como un ancla, ¿no? Y desde ahí fue que empecé como a enfocarme a aprender lo más que pudiera, ¿no? Y pues así es como no me detuve hasta ahora, todavía sigo estudiando y es algo que me ha gustado mucho, aprender y a enseñar. Creo que tengo como vocación pues la enseñanza, es algo que me gusta pues transmitir, no solamente como profesora, sino también como ser humano, ¿no? Sino darle un trato humano a los alumnos, o sea, no verlos como números, sino pues como gente que también tiene problemas en sus casas y pues manejar incluso un poco las energías en el sentido de las emociones, ¿no? De tranquilizar a las personas con meditaciones y claro, no demora toda la clase, pero sí ayuda bastante para pues homogeneizar la energía, ¿no? en el salón, y pues que el ambiente sea más propenso para abrirse a entender, a preguntar, a convivir, ¿no? Y pues creo que mucho tengo de influencia el hecho de haber padecido en su momento un poco de carencia, ¿no? Económica. Entonces yo me aboqué, no como Carlos en el sentido de que él se bebía los libros, yo me enfocaba pues a entregar tareas, ¿no? Y pues sí apoyaba en casa pues con el aseo, con lo que mi mamá nos enseñaba y nos pedía que ayudáramos, ¿no? Y pues creo que tuve una infancia pues tranquila, un poco sí preocupante por el aspecto económico, pero pues enfocada, ¿no? Y tuve amistades que me ayudaron también a continuar, que me fomentaron también. ¿Eras feliz? Sí, yo considero que sí fue, pues
creo que la manera de demostrar si se puede percibir la felicidad, pues a través de la alegría, pues considero que era una niña alegre. Ya cuando entré a la preparatoria me hice más introspectiva, pero creo que era algo también evidente, ¿no? Porque pues también pues la ausencia paterna en el sentido emocional, pues obviamente por el trabajo era, pues sí, es un pie cojo, ¿no? Tal vez no era que me faltara un pie, pero sí era algo que pues que da sustento al individuo, no solamente la parte del amor o el afecto materno, sino también el paterno. Entonces creo que eso me hizo cuestionar mucho, ¿no? A la autoridad, al sistema, y que me hizo me llevó a la necesidad de fortalecerme como mujer, como persona, y no veía otra más que pues estudiando, ¿no? Oye, Carlos, y en ese periodo, la ausencia paterna, déjame hacerte la pregunta bien concreta, ¿hubo carencias económicas? No, jamás. Mamá se encargó de no tenerlas nunca. Ella era oficinista comercial y vaya, siempre la ausencia maternal por amor que yo encontré, que no es una crítica, que no es un reclamo. Era una necesidad en ese momento incluso. Era una necesidad. Claro. Quiero expresarlo de esa manera, se partió el lomo para que jamás hubiera carencia ni económica, ni sentimental, ni emocional, ni de amor. Ok. Aquí hemos encontrado que la etapa de la infancia es primordial en las personas, porque surgen eventos que nos van marcando para siempre, y bueno, pues hay muchos estudiosos que lo dicen. ¿Qué sucedió después? Se conocen ustedes en la facultad, empiezan a salir, deciden vivir juntos, platíquenos ahora. Sí, yo en esa época laboraba, estudiaba, no me considero un buen estudiante, pero sí un buen trabajador. Una tía vendía su vehículo, me dijo, quiero venderte el vehículo, te doy un precio simbólico. Uh-huh. Adquiriendo el coche prácticamente se adquirió únicamente para ver a Aide. Hacíamos salidas, nos íbamos. Yo tenía roommates extranjeros, descubrí que son buenos compañeros y además pagan a tiempo. Tenía compañeros, en esa época era Nino, recuerdas, era argentino. Antes también estaba Bjornar, que era noruego. Y pues salíamos con ellos, y no con Bjornar, fue más con Nino. Nos íbamos a Tasco, nos íbamos a Cuernavaca, no, a Acapulco, ¿te acuerdas? Nos aventamos de paracaídas y bueno, ahí era una relación, entiendo yo, normal. Sí teníamos miedos, ¿no? Sí, claro. Pero teníamos más pues eso que se llama enamoramiento. Esa etapa donde el azul es más azul, el agua moja más. Y era muy agradable para nosotros. Tenía luego la oportunidad de cubrir el departamento solo. Era un departamento grande y fue como poco a poco se empezó a dar que, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Y ella también como que sí, como que no. Hasta que de repente decidimos vivir juntos. Hacer vida de pareja. Hacer vida de pareja, así es. Y no te creas, en mi caso, las estadísticas de hijos que no tienen, bueno, que los padres, como si fuera niño lastimado, y lo voy a sacar un poco, el padre los abandona, en un adulto ya que lo ha asimilado y dice, mi padre se fue por las razones que haya tenido, por lo menos en mi caso, yo me preocupaba por qué voy a hacer, ¿seré uno de ellos o no? Y ese era un miedo para mí grande. Un padre que deja a sus hijos. Que deja a la esposa. Y a los hijos todavía no tenemos, llevamos 7 años de estar juntos, todavía, bueno, son planeados. También confieso una especie de miedo hacia la descendencia, pero ese miedo se disipa cuando uno confía en sus recursos. Claro. Volviendo a mi etapa, de cuando decidimos juntarnos, fue pues
sinceramente, y creo que hablamos que lo podemos comentar, fue un probemos. Sí, iniciamos como, bueno, vamos a probar un año y pues ya después veremos, ¿no? O sea, si funciona esto, pues continuamos, y si no, pues gracias, fue lindo conocernos y hasta ahí, ¿no? Gracias por participar. Sí, claro. Gracias por participar. Sí, es cierto, así lo comentamos, así como lo así dices. tal cual, sí. ¿Y cómo era Carlos y Aide en esa época? ¿Cómo se recuerdan en esa época? Yo me recuerdo muy violento. Ujú. Me recuerdo frustrado por no pasar las materias del anexo de la Facultad de Ingeniería. Y me recuerdo también frustrado por no entender cómo se vivía tan rápido en la ciudad, dada mi formación. Bueno, se acostumbra a decir provincia, dado en mi terruño, ¿no? ¿Tú, Aide? Pues yo me recuerdo, bueno, a veces el lenguaje es un problema, pero pues sí era como la niña ñoña, ¿no? Ujú. Pues la que va de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, y sí salía con mis amigos y todo, pero nunca llegué borracha, ¿no? O sea, yo ponía mucha atención con quiénes estaba, a qué horas estaba, pues me cuidaba, ¿no? Mucho. Pero también me recuerdo que, por ejemplo, todo lo que me platicaba Carlos, pues al fin y al cabo, pues mayor que yo, y pues había leído o bebido muchos libros, ¿no? Más que yo. Entonces, de todo lo que él me contaba, algunas cosas, muchas me hacían sentido, otras las aceptaba casi ciegamente, y sí me recuerdo un tanto sumisa, en el sentido de que yo no me conocía mucho a mí, y entonces el beneficio de la duda era que mi voto pues se lo daba a él, ¿no? Entonces pues cedía, ¿no? Con mayor frecuencia que como él lo hacía, en el sentido de que, oye, yo quiero esto, sí, lo que tú digas, ¿no? ¿Era el macho mexicano, Carlos? Este estereotipo. Macho menos, ¿no? Macho menos. No como el que conocemos de que tú te callas y te sientas, Ujú. ¿no? No, porque precisamente como pues vivió su infancia y adolescencia con un papá, mamá, solamente con la figura materna y con tías, o sea, era más, sí era considerado como conmigo, pero había ciertas actitudes que no, definitivamente eran impositivas, incluso eran manipuladoras, y pues sí, como que constriñía, ¿no? A través del intelecto mis decisiones. Depredador intelectual. Ajá. Oye, fíjate Acoso que yo he intelectual. pensado que a veces la soledad y la carencia de afecto puede llegar a obligar al ser humano a acercarse a las personas, no necesariamente a involucrarse con ellas, pero generalmente pasa. Las personas que llegan a sentir una carencia de afecto buscan afecto en las demás, cuando a veces solo basta que le digan a uno te quiero, eres importante, y no necesariamente involucrarse emocionalmente. Carlos, Aide, ¿te gustaba Carlos? Sí, claro. ¿Sí? Carlos, ¿te gustaba Aide? Por su pollo. Sí, por supuesto que sí. Oye, ¿qué empezó a suceder? Platícanos, Carlos. Pues es el enamoramiento, es decir, ¿qué tal si me aviento, me la juego con ella, quiero todo? Y pues es una respuesta bioquímica que qué deliciosa es. No es larga en el romanticismo, pero es deliciosa en la bioquímica. Es confusa de algún modo, pero aún así hay una certeza, o hubo una certeza de mi parte, donde es decir, con esta mero me llenaba, me completaba. ¿Y tú cómo te sentías, Aide? Pues también yo dije, o sea, de aquí soy, ¿no? Porque sí había tenido novios, no, a lo más creo que tuve 2 que sí llegaron a pisar la casa de mis padres, ¿no? Pero siempre sentía como que me faltaba algo, y como pues nos
pasábamos libros, películas y o sea, embebíamos en eso, o sea, era muy fuerte bueno, sigue siendo fuerte el compartir ese tipo de información, o sea, a todos niveles. Pues con nadie me había sentido así tan acoplada en cuanto en términos intelectuales, ¿no? Claro, por supuesto también había la bioquímica de la atracción física, pero para mí era, o sea, más importante que nuestros pensamientos estuvieran en la misma frecuencia. Y yo me sentía bastante bien. De hecho, yo decía, híjole, es la primera vez que siento como que respiro, ¿no? Como que puedo hablar de estos temas con alguien que me entiende, que va buscado, que pues se ha metido de lleno, ¿no? Y creo que pues para mí eso fue también indiscutible el por aquí me voy, ¿no? Uh-huh. Entonces sí era bonito. Fue bonito vivir ese enamoramiento. A ver, antes de pasar al clímax, vamos a agradecer a todas las personas que están conectadas con nosotros. Gracias a María Eugenia Rodríguez Márquez, que ya están súper listos, ya gracias por estar aquí. A Rodolfo Ortiz, excelente noche, aquí presente y listo para escuchar. Muchas gracias, Rodolfo. También está Bebé Skype Monterrey, buenas noches. Fabiola, buenas noches, Bebé Skype. También está... Rodolfo Ortiz dice, buenas noches, Ramón y Fabi, se escucha bien el tema, no, va a estar mejor, espérense tantito. Rubén Malpica Montoya, me parece muy plausible este tema en su programa, muchas gracias, Rubén. Eduardo Soto, fantásticos invitados, un gran abrazo a todos en el estudio, gracias, Eduardo. Pues bueno, María Eugenia nos vuelve a decir, excelente tema, y les pregunta, ¿cuánto tiempo duraron de novios antes de vivir juntos? Y que se fue la señal, nos dice Rubén Malpica. De novios... Bueno, primero nos juntamos en el 2016 y duramos como 14 meses y después... No, 2011, mi amor, nos juntamos 2011. No, pero desde antes. En el de 2000, novios. Perdón, 2006, perdón. Sí, es que fueron 2006. 2 etapas. Yo estaba perdidamente enamorado de Paola Solach. Yo vivía en Atlanta, era un amor era el ciber que enamoramiento. Pase la ex. Es genial, de hecho nos acaba de avisar que viene para esas fechas, vamos a ver a mi familia esta semana que entra, pero para octubre, noviembre nos dijo que noviembre viene, entonces tenemos una muy linda relación todavía. Uh-huh. Quizás sea algo extraño, pero ella formó una parte muy bonita de mi vida y todavía la incluimos. De hecho es muy muy buena amiga de Aide y creo que ella es muy buena amiga también de Paola. Uh-huh. ¿Y tú también incluyes a los exnovios? No, de hecho con ellos no tengo ninguna relación. A mí me costó trabajo entender pues la amistad con los ex. Para mí era así como que, ¿cómo? O sea, es como dejar un hilito ahí pendiente, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Sí, yo decía, no, pues no hay fuego donde hubo cenizas, ¿no? Uh-huh. O sea, pero también me abría al entendimiento, ¿no? De que yo, por ejemplo, tengo familia que pues aprecio mucho y que llevo años que no los veo, pero cuando los veo es, wow, qué gusto verte, ¿no? Y así lo entiendo, o sea, es una relación que fue algo importante para él en su momento. Ella ahorita pues tiene otros planes, tiene pareja y todo, y traté de abrirme a entender pues ese tipo de relación y esas amistades. ¿¿Dominabas el celo? De hecho yo sí padecí casi celotipia, o sea, tuvimos un evento fuerte también, y hasta que lo entendí de dónde provenía y demás, pues fue que pude trabajar en ello y pues ahorita ya puedo decir que, bueno, una psicóloga nos dijo, es que no se puede decir que prueba superada porque es del día a día, ¿no? Y eso es lo mismo para la violencia y otras psicopatías, ¿no? Pero yo ya me siento como más fuerte, más tranquila en mí misma, ¿no? Que era algo en lo que no había trabajado. Porque hay personas que dicen, lo que no fue en tu año no te hace daño y cosas de ese tipo, pero no es tan fácil, no es tan renunciar. Fácil. Eso depende. Bueno, depende de
Y es importante, si a la sí. persona eso le causa conflicto, entonces ¿Decirlo? el respeto. Decirlo y respetar esa decisión. Claro. Yo no quiero tener relación con exparejas o cercanos. Ujú. Eso es muy importante, pero que haya un diálogo y Sí. un acuerdo primero. Claro. Sí, yo tampoco le impuse, ¿no? O sea, la tienes que chutar. No. Ujú. Entonces duran un tiempo de novios, deciden vivir juntos. Duramos novios, rompimos. Regresamos en el 2009. Regresamos después de una pausa de casi 2 años, Ujú. 1 año, 8 meses. Y ya con más madurez dijimos, no, pues si nos extrañamos, si pasamos bien, intentémoslo. Volvemos allá como por el 2009, ¿no? Ujú. Otros año y medio y ya decidimos, pues dijimos, agua va. Unión libre. Ujú. Unión libre. ¿Y qué pasa? ¿Qué empieza a verse entre Carlos e Aide? Pues empieza la siguiente fase donde es ya no la idealización. La idealización es un concepto que yo creo, pienso, supongo que sería así. Y la convivencia real ya es, antes deseo que te quedes en la casa y no te vayas. Ya cuando pasan los 3, 5, 8 meses es de, oye, ¿Sigues aquí? no llegué a ese grado, Sí. pero estuve cerca, lo entiendo. Se te hace tarde para la escuela. Sí, y empiezan los conflictos, yo no lo podía ver y me gustaría inaugurar el tema que es la violencia Claro. y es donde yo me responsabilizo. La violencia para mí fue algo invisible, porque mis actitudes hacia mi pareja, hacia quien más amo, hacia el amorcito de mi vida, era, si no haces las cosas como yo las hago, tú estás en un problema. Y empecé a hostigarle incluso el de, oye, vas a pagar el teléfono en el banco, pero muchos cuidados con esos cajeritos porque son bien lacras y tienes que fijarte que pongan el número, que la cantidad sea exacta, que el cambio sea exacto. Me empezó a salir el paternalismo de no confiar en mi esposa Ujú. y actitudes como no lavas bien la ropa, no haces bien las cosas, mira, ni siquiera sabes barrer, se barre así. Y ese hostigamiento, donde yo creía que estaba haciendo bien las cosas, en definitiva no era así. ¿Esa es violencia? Pues, permíteme decirte que es la violencia. Y de una forma sencilla, Sí, claro. en el diccionario, en cualquier Ujú. sencillo, ¿qué es la violencia? Es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Luego entonces sí es violencia porque... No necesariamente es física. bueno, ahí habría que hablar de Los tipos. de Sí. violencia. Sí. Pero antes de dividirlo por los tipos, es un sí definitivo porque yo estoy imponiéndole a ella que haga las cosas como yo quiero. Ujú. Sí, no es física, pero entraría pues en la emocional, en la verbal, porque no fue de una manera bonita como tú y yo estamos hablando. Fue, mira, tienes que hacerlo y el modo cambia y la actitud, incluso la frecuencia. Ahorita no me sale el coraje y no quiero que me salga, pero en ese momento ella te podrá decir cómo se sentía. Sí, definitivamente yo no tampoco sabía formas de violencia. Para mí era como, bueno, si él cree que está mal, pues probablemente está mal, ¿no? Para mí era... Si ha leído muchos libros, debe estar correcto. Sí, y además él ya había vivido solo, yo nunca había salido de casa de mis padres. Y decía, bueno, si él tiene experiencia con problemas por pagar en el cajero y demás, y me está diciendo, oye, pues ten cuidado con esto, pues yo siempre lo tomé a bien, o sea, puede que sí, a lo mejor, pues yo tengo que aprender cosas, ¿no? Porque yo nunca había pagado así un recibo de gas, de teléfono. Para mí todo eso era nuevo. Oh, ¿y recuerdas la ocasión donde nos llaman? No ha pagado el teléfono. Oye, ¿que no has pagado? No, ya pagué, aquí está. Si ya pagó. Dice, pues chéquele porque luego está mal el número. Y yo odio eso por la educación, ese trastorno obsesivo compulsivo de si no hago bien las cosas, soy un tonto. Ujú. Entonces vemos y pagamos otro teléfono. Sí.
Y ahí es la oportunidad para decirle, ve, o sea, Ajá, en mi ajá. pedestal de humildad de 15 metros, la vi hacia abajo y le digo, mira lo que te estoy diciendo. Eso es brutal porque es un aprovechamiento, es uso de fuerza. Y la fuerza no necesariamente tiene que ser física. Claro. Te ibas llenando de inseguridad ahí. Sí, claro, se mermó mi autoestima, que de hecho nunca la había visto, ¿no? Porque aunque uno va a la escuela y sí hay temas de orientación vocacional, de psicología, la verdad nunca se toma el tema, son temas grupales, ¿no? Pero la autoestima es algo que se tiene que tocar personal y nunca yo lo había trabajado, o sea, pero sí me sentía mal, me sentía menos, me sentía como inútil, me sentía pues tonta, ¿no? Yo decía, híjole, pues tan mal estoy, ¿no? Que ni siquiera puedo pagar un teléfono y entonces pues la profecía se cumplía, ¿no? O sea, tienes que hacer las cosas como te digo porque pasan estas cosas. Y yo decía, pues claro, aquí está la prueba de que soy tonta. Claro, nunca lo dije, nunca lo externé, pero lo pensé. Yo tampoco lo dije, pero se insinuó. Se lo expresaba de manera no verbal. Entonces se armó el escenario. O sea, el controlador, el sometedor, y tú te dejaste someter. Sí, claro, inconscientemente, Ujú. ¿no? Y además porque había pruebas. ¿Y el amor qué papel juega aquí? Bueno, yo por supuesto valoraba la enseñanza, porque creo que todo el tiempo tenemos cosas que aprender. Y por supuesto que recordaba los momentos agradables con él durante el enamoramiento y las cosas que teníamos en común. Eso era lo que me salvaba, ¿no? Y lo que yo decía es que sí me siento mal, pero quiero esto, ¿no? No lo voy a tirar por estas nimiedades. Para mí era algo mínimo. Ya hasta después que se como dicen las abuelitas, se empezó a llenar el costal, ¿no? ¿Te puedo interrumpir? En Sí. mi caso fue el amor de estoy educando a mi nena. La quiero tanto. Que la educo. Exacto, exacto. Sí. Y pues para mí era como un papá, o sea, claro, me está enseñando cómo hacer las cosas, claro, me está procurando, ¿no? Y pues ahí se juntó, se hizo el clic, ¿no? De su carencia con mi carencia. Y eso es lo que muchas veces nos une como seres humanos, ¿no? Las Claro. carencias. No, y es duro porque el ego ahí explota y es aquí tu papi chulo sabe lo que tú debes saber. ¿Qué sucedió después, Carlos? Ella, y quiero expresarlo de esta manera porque si de algo sirve el testimonio es, bueno, no sé si mi experiencia de vida puede ayudar, pero quiero decirlo de esta manera. Llegó un momento tal en que yo no sabía qué era su dignidad, pero ella por dignidad empezó a decirme, oye, no me está gustando este trato. Y yo como perfecto macho fue, oye, te me estás saliendo del guacal. Una mujer debe ser sumisa. Curioso con el juego de palabras, sumisa, pero no voy a meterme más. La mandé al psicólogo. Así con sus letras le dije, ¿sabes qué? Te me vas al psicólogo, ¿recuerdas? Sí, claro. Ella como, pues con ese amor, asombrosamente me hizo caso. No sé si haya sido por amor o porque sí te lo dije muy... No, o sea, independientemente del amor modo, del amor. y del modo que lo hayas hecho, para mí era, pues sí, probablemente hay algo mal en mí. O sea, no soy una santa, no soy, hija de quién como para decir que no tengo errores, ¿no? Dije, si estaba en mí hacer algún cambio o si yo era el problema en la relación, pues buscar ayuda, ¿no? No, y con las dosis de inseguridad que te iba aplicando también, ¿no? Sí, claro. Entonces Sí, dije, es pues... cierto, es cierto. Yo pensaba de esta manera. Es que yo estoy bien, tú estás mal. Así era una frase recurrente. O sea, te estoy comprobando que estoy bien, demuéstrame. Y pues yo no tenía ni elementos, ni herramientas, ni amor propio. Y creo que es una situación que muchas mujeres pues vivimos, ¿no? Sí. Pero también puedo decir que muchos hombres,
¿no? Sí. O sea, hay también hombres sometidos por otros hombres o inclusive por otras mujeres. Después, Carlos. Fueron 6 meses, ¿no? 6 meses me dieron de alta, sí. Y pues estuvo peor. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y cuál fue el diagnóstico ahí? Bueno, pues la psicóloga no, o sea, nunca me dio el diagnóstico de viva voz. O sea, ella quería que yo lo descubriera. La verdad, o sea, Gina, saludos. Te quiero mucho, gracias. Ella, pues, una mujer muy ética, nunca ha buscado mantener a la gente eternamente en terapias para conseguir dinero, claro, ¿no? Y ella simplemente me dejaba hablar, me hacía ciertas preguntas y yo me explayaba, ¿no? Y yo sacaba emocionalmente con llantos, con palabras, con enojo, con muchas emociones, pues lo que yo traía. Y poco a poco ella, con una manera muy sutil y muy tranquila, pues empezó a hacerme ver, pues, dónde estaba yo parada. Hasta, o sea, cómo había llegado yo hasta, por ejemplo, pues la maestría que estaba cursando en ese entonces, y saber que una persona tonta, pues no llega hasta esas alturas, ¿no? Uh-huh. Y darme cuenta, pues, cuál era mi valor como persona, como estudiante, como ser humano, y pues empezó a trabajar en el autoestima y también a ubicar a las personas en tiempo y espacio en mi vida. O sea, quién fue mi papá, quién fue mi mamá, quién es mi pareja, o sea, no mezclar roles, ¿no? O sea, mi papá no es mi marido y mucho menos, pues yo soy su mamá, ¿no? Ni su hija para que él me trate como, pues yo soy la que tiene que aprender y la que tiene que, sí, aprender de él como papá, una figura alta, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí sí fue difícil porque tuve que ser fuerte y decir, me tengo que valorar primero a mí y después a él. Y si esto truena, o sea, la relación no va más allá porque él no trabaja en lo suyo, pues lo siento, pero aquí termina. O sea, yo tampoco voy a permitir que esta situación siga. Entonces, cuando él se dio cuenta que yo dejé de engancharme y buscar pleitos y buscar demás cosas, pues fue cuando empezaron los problemas. Oh, sí, recuerdo esa etapa, porque era, no se pelea conmigo, no me quiere. Y ahora me río. Sí. Oye, yo creo que las relaciones de pareja son muy difíciles, porque no conoces realmente a quien amas o a quien crees amar, hasta que no vives con él, hasta que no compartes el pan, la sal, el No, lecho. y hasta que no te conoces a ti mismo, Sí. no puedes conocer al otro. Claro. ¿Qué sucedía después, Carlos? ¿Se te salió del guacal luego? Bueno, está interesante. Quisiera hacer un comentario con lo que comentas de lo difícil que es el matrimonio. Hay un comediante norteamericano, Chris Rock, que hace un repertorio cómico, bien stand-up, pero habla sobre, precisamente se llama El matrimonio, habla sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela es un gran libertador de Sudáfrica, fue pues su presidente allá por el 95, pasó 27 años en prisión, en una prisión de 1.5 metros por 2 metros, donde decía Chris Rock, les recomiendo buscarlo en YouTube si gustan, está subtitulado. Dice, si no lo golpeaban, pues estaba encerrado, y si estaba encerrado, pues los maldecían. Pero él en 27 años dijo, no, yo voy a estudiar, voy a luchar. Hizo su carrera por correspondencia en Inglaterra, sale, es el libertador, bueno, lo hacen presidente y logra quitar el apartheid a través del rugby y fue un hombre genial. Pero dice Chris Rock, este hombre que fue tenaz, que fue luchador, se divorcia de su esposa saliendo. Entonces, imagínate lo difícil que es el matrimonio. Como comicidad lo quiero comentar porque efectivamente a ese grado es tan difícil el matrimonio. ¿Qué sucedió con nosotros? Pues yo tuve también eventos de
Y aquí sí tengo que hacer la reflexión de decir, bueno, mi esposa ya se dio la oportunidad de ir. ¿Por qué no me la doy yo? Y ahí es donde apelo a esa parte mía humana, donde digo, si es la persona que amo y ella se siente bien y yo estoy mal, quizá tenga que atenderme yo. Le pedí el teléfono de su psicóloga, fui y empecé mi terapia. Ayudó un poco. La visión de nuestra terapeuta fue, ella prefiere, y yo quizá por influencia, no terapia de pareja, porque si está bien ella y estoy yo, vamos a estar bien los dos. Voy una sesión, 2 sesiones, tercera sesión, descubro el tecnicismo de abandono maternal por amor. Entiéndase, por favor, que la madre tiene que ejercer el rol paternal. Claro. Y ese abandono es necesario para la subsistencia familiar. Donde ahora se puede ver que incluso el padre que deja a los hijos es un aborto paternal. Eso es nuevo, eso es contemporáneo. Yo llego en mi tercera sesión, llego un jueves y estoy tenso. Pero hago bromas. En alguna ocasión, nosotros no tenemos hijo, tenemos un gatijo. Yo bajando del edificio me resbalo en las escaleras, me lastimo en la espalda y le digo, subamos. Y mi esposa dice, ay, ¿estás bien? Y yo risa, sí, estoy bien, me dolía el golpe. Me acuesto y lo que digo, para que se den cuenta cómo soy, además de violento, es, ay, no sé qué tengo, pero en este departamento huele a gato encerrado, ¿no? Entonces nos reíamos, ¿no? Esa ocasión quise reír, pero ya no pude reír tanto. Llega el domingo, el 10 de agosto del 2014, y discutimos por cómo educaríamos a las hijas. Estábamos viendo a Blossom, una serie. Y no tenemos hijas, pero yo la educaría así. Y ella, a mí no vas a decir cómo educar a mis hijos, a mí tampoco. O sea, todavía no existen y ya estaban. Ya estaban peleando para cuando llegaran, ¿no? Estaban practicando. Sí. Yo comento, me estoy sintiendo muy mal, no sé qué estoy sintiendo. Por favor, ya no sigas. ¿Y tú qué hiciste? No, los dos continuamos. Porque los dos continuamos. Yo te decía, bueno, yo no estoy de acuerdo en este tipo de educación y bla, bla, bla. Nos enganchamos. Sí, te pido, por favor, retírate. Bueno, nuestro departamento es... Estoy enojado, salte. Estoy enojado, exacto. No, yo también me salí porque yo no lo podía aguantar cerca, o sea, y yo dije, ¿qué hago? O sea, mi salida siempre es, busca un libro y ponte a leer y enfoca tu energía en hacer algo que te deje a ti, ¿no? Nuestro departamento es pequeño, es un cuarto, sala, comedor, baño, cocina, un pequeño pasillo. Yo le cierro el cuarto, se sale. Entonces yo me quedo ahí con mi coraje. Pero el punto es que ahí en el cuarto yo había dejado mi mochila con mis libros y dije, no, pues tengo que regresar al menos por mi mochila, ¿no? Y entonces cuando veo la puerta cerrada y dije, pues ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me cierra el espacio que yo también pago, no? Y entonces sí, yo ahí me violenté y toqué la puerta fuerte, le dije, ábreme, ¿no? O sea, pues ¿qué te pasa? Y ahí fue cuando yo azoté la puerta y yo no me había dado cuenta pues que estaba abierta, nada más que pues con el enojo yo no podía abrir. Entonces di 2 vueltas y volví a pedirle que me abriera, obviamente él no lo hizo y cuando me di cuenta que estaba abierta, la abrí y me fui directo hacia la mochila, o sea, ni siquiera lo volteé a ver, ¿no? Cuando ella entra, yo aprovecho la oportunidad, inmediatamente pienso, ya entró, si se va a romper esto, que se rompa. Entonces yo la cargo, la aviento del cuarto, va a dar en el piso con la lavadora, ella empieza a llorar, yo todavía enardecido, la levanto, la llevo a la cama y le digo, ya cállate. Sometimiento. Y eso es violencia física. Ella corre, sale de la casa huyendo por su vida. Se me va una semana. Sí, durante esa semana, pues, bueno, ahí me di cuenta de lo importante que era tener ahorro. O sea, yo nunca había ahorrado para mí. Yo no sabía qué hacer, qué decisión tomar. Le llamé a mi psicóloga, a una amiga que gracias a ella, pues, tuve dónde llegar, ¿no? Y ella, pues
pues obvio estaba triste, molesta, porque también ella era amiga de Carlos. Y entonces yo no sabía si irme con mi familia y decirle, porque si decidía quedarme y trabajar en este problema, pues obvio que mi familia lo iba a ver mal, lo iba a rechazar, y pues tampoco, o sea, tampoco se vale pues de echar a otros, ¿no? En un problema que lo hicimos los dos. Te puedo interrumpir. Sí. De mi parte, inmediatamente que ya sale, tomo el teléfono, llamo a mi madre, a mi hermano y a mi tío y les explico la situación. O sea, yo quería que supieran de mi parte qué había hecho. Acabo de agredir a mi esposa, se me fue. Quiero que lo sepan de mi parte, no de alguien más. ¿Cómo estás? Pues yo estoy bien. ¿Cómo está ella? No tengo idea. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pedir ayuda. Pero quiero que lo sepan. La violencia, hemos platicado ahorita que puede ser de varias características. ¿Específicamente se refieren a golpes? No, ya ahora entendemos que generamos violencia de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. O sea, fue psicológica, fue emocional, pues ya llegamos a la física, para nosotros fue nuestro clímax, pues incluso de cierto modo violencia económica, y pues creo que ya. Sí, sí. Yo busco ayuda para hombres violentos y asombrosamente no hay mucho. Si acaso Internet te ofrece unas 9 opciones, de las cuales como 3 o 4 están en la ciudad. Uh-huh. Y encontré un grupo llamado Moresby, que es el acrónimo de Movimiento de Hombres por Renuncia a su Violencia. No, por Relaciones Equitativas y Sin Violencia. Llamo y explico el caso, me dicen eres violento, y si dígame algo que no sepa, y pues aquí hay tratamiento. Si tú decides venir, es un muy buen primer paso. Okay. A la semana pido una cita con ella con temor me la da. Sí, claro, pero no asistí sola. O sea, pedí un lugar público, me acompañó mi amiga. O sea, fueron recomendaciones, porque yo fui a levantar un acta a la PG no sé qué. Bueno, es un lugar donde atienden a mujeres con violencia física. Es un lugar con un ambiente bastante terrible. Pues sí, uno se siente... Yo me sentía como culpable, me sentía víctima, me sentía tonta, me sentía... y pues sí, o sea, revisaron los golpes... hubo una trabajadora social que me pidió pues todo el historial, me indicó que pues la violencia es un ciclo vicioso, uh-huh. O sea, cuáles eran las etapas de la gente violenta, y pues sí, obviamente se cumplían todas, ¿no? Y yo dije, pues bueno, tengo que tener el antecedente, o sea, no voy a dejar que esto pues se quede así, ¿no? O crezca, claro. Y pues sí, fue muy difícil para mí ir a esos lugares. Oye, perdón, te voy sí. a interrumpir. Tú vas, presentas tu denuncia, pero yo me imagino que en ese ambiente debiste haber visto, en lo que estabas ahí, actos de violencia contra mujeres mucho más fuertes que el que tú llevabas. Fíjate que afortunadamente, no sé por qué, pero no había gente. Uh-huh. Como que pues estaba vacío, una que otra persona. Pero pues el ambiente se siente, ¿no? La vibra es así como... Te tratan bien bonito. Y pues sí dije, híjole, ojalá que no tenga que volver, ¿no? Uh-huh. Pero pues bueno, tuve esa fortuna de que no vi mujeres así peores, uh-huh. En peores condiciones. Pues bueno, mi amiga me ayudó, me acompañó. De hecho, ella no estaba de acuerdo en que yo siquiera lo volviera a ver, ¿no? Y con justa razón, o sea, hay muchos casos de violencia en la que, o sea, si a la primera no te matan, a la segunda es muy probable, ¿no? Que corra uh-huh. tu vida a peligro. Pero dije, bueno, pues tomé la decisión. Para mí no fue fácil así como balancear, ¿no? O sea, ¿por qué me quedo, no? Y ¿por qué podría irme? Y me ayudó mucho, pues, estas terapias que hacen en radio. Yo escuchaba a Marta de Baile, salía el rockstar del amor, que le llaman, a Mario Guerra, y hubo una terapia en la que él hablaba sobre el divorcio. Para mí fue como anillo al dedo. Dije, wow, esto me puede ayudar.
Y él decía, pues, si te vas a divorciar, gánate el divorcio. ¿Cómo? Pues, si tu vida no corre peligro, aprende todo lo que tengas que aprender de ti con esta persona, entiende por qué estás ahí, por qué te enganchas con este tipo de personas. Y dije, bueno, si él en la cita que acordamos no se da cuenta que esto fue grave, yo me voy, ¿no? O sea, patitas, ¿para qué las quiero? Y pues voy a seguir buscando ayuda para mí, o sea, terapéutica. Y pues durante esa charla sí dio muestras de que se tenía conciencia de lo que estaba pasando. Sí, a una semana, la primera reunión solicitada donde fue con nuestra amiga, lo primero que le digo al ver los moretones en los brazos fue, es peor de lo que pensé. Fue mi primera palabra. Oye, Carlos, ¿qué se siente? Yo te quiero hacer dos preguntas. Primera, ¿qué se siente ver lastimado por ti mismo a quien amas? Esa es la primera. La segunda, ¿qué situación pasa dentro de la mente de un caballero o de una mujer? Yo les quiero hacer esta pregunta a ambos. ¿Qué es lo que pasa por la mente cuando cuando se pierde el control y se da la agresión de manera directa? Yo les quiero felicitar por el testimonio que dan, porque sé que esto le va a ayudar a mucha gente que vive situaciones iguales. Este video ahorita se está transmitiendo en vivo, Facebook, YouTube, pero se va a quedar ahí. Y yo les prometo que haremos todo lo posible para que quien tenga este tipo de problemas tenga acceso al testimonio de ustedes y ojalá pueda encontrar la solución como ustedes nos la van planteando. Entonces, las dos preguntas. ¿Qué se siente lastimar a quien amas? Creo que lo más cercano es una decepción. Bueno, en el momento yo no tuve ni idea. Yo dije, si va a tronar, que truene. No llegué a una ira completa, pero sí hay niveles, ¿no? Está el enfado, el enojo, el coraje, hasta la ira, que la furia, que coraje, sí, la furia, que es donde te ciegas completamente, pierdes la conciencia. Yo no la perdí. Pero bueno. Como te hubiera ido, ¿no? Sí, claro. Claro, porque yo la aventé. Al momento de aventarla sentí una satisfacción. Al momento de cargar y decirle cállate sentí poder, empoderamiento. Yo soy el que está mandando. Cuando se va, siento una decepción brutal. Siento una desolación, no soledad, desolación. Siento miedo. ¿Te volviste a sentir abandonado? Fíjate que en mi caso el abandono no fue inmediato. Y a lo mejor yo me bueno, es que, fíjate, el grado que estoy llegando de evocar ese momento, porque me autoflagelaba y no es cierto, es una toma de conciencia. Porque yo me sentía merecedor de ese abandono. Y no lo veía como abandono. El abandono lo vi quizá como hasta el cuarto día. Pero más para mí fue una decepción, una tristeza, una agonía. Y cuando se me dio la segunda oportunidad de platicar, yo sí retomé mi compromiso, porque mi peor miedo se había manifestado y peor que mi padre. Yo vi cómo mi padre golpeaba a mi madre. Claro. Mi padre lo negó. Yo no vi el carácter. Ni conciencia. Quizá conciencia de decir si lo hice. Yo lo vi, a mí no me lo cuentan. Y ese fue el motivo de llamar a mi madre y a mi hermano y a mi tío y decir, yo sí lo hice. Y esa conciencia, ese pequeño resquicio en mí fue el, me voy a responsabilizar de esto. Si ella decide irse, yo fui el motivo. Claro. Aide, ¿qué ocurre en la mente que tú recuerdes en esos momentos violentos en tu mente? Pues sí me sentí en peligro
cuando él, o sea, no en el momento en el que me aventó, ahí fue el shock, no sabía qué estaba pasando. Pero cuando me somete fue cuando ya, yo empecé a gritar auxilio, ¿no? O quítate, le dije, me das miedo. Jamás le había dicho a alguien eso. Y para mí fue como darme cuenta de que, o sea, ni en mi propia casa estaba segura. O sea, para mí fue como, pues, ahora sí que chale, ¿no? O sea, yo también coopero para pagar las cuentas, o sea, aquí están mis cosas, mi casa, y para mí ya no era casa, ya era un lugar de no regreses, ¿no? Sí, corrompí su lugar de seguridad, Así de es. intimidad. Sí. Y entonces cuando agarré en la mochila mis cosas y lo poco que pude, ahí fue cuando me di cuenta, es que no tengo dinero, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le voy a hablar? Y lo primero que hice, porque yo siento a la ciudad universitaria como mi segunda casa, o sea, porque ahí trabajo, ahí estudio y me fui a la ciudad universitaria ahí. Y ahí fue cuando, pues recuerdo que me senté en una piedra, traté de tranquilizarme, me observé, o sea, internamente el cuerpo, dije, a ver, ¿dónde está todo, no? Ahí noté que sentía mal la cadera, fue por el golpe en el piso y que pegué también simultáneamente a la lavadora. Y ahí fue cuando tomé la decisión, dije, tengo que llamarle a una amiga, tengo que pedirle apoyo porque no tengo dinero, no tengo dónde llegar, no quiero irme a la casa de mis papás. Y ya después le hablé a mi psicóloga. Entonces cuando mi amiga fue por mí a Ciudad Universitaria y hablé con mi psicóloga, ahí fue cuando, pues sí, me empecé a sentir pues miedo, tristeza, coraje, desesperación, inclusive como que pude entender a esos momentos donde pues también vi violencia entre mis padres, ¿no? Y ahí ¿También fue cuando te tocó ver a ti violencia entre tus papás? Sí, bueno, tal vez no vi golpes, pero porque hasta eso, o sea, mis papás cuando discutían se alejaban de nosotros o nosotros nos dejaban a un lado, ¿no? Pero sí llegué a escuchar pues que aventaban una taza, que se rompía un vidrio y gritos, ¿no? O sea, pues al fin y al cabo sí presencia en la violencia con el sonido, ¿no? Claro. Y para mí fue como, vaya, pues ahora entiendo, ¿no? A mi mamá, entiendo a las mujeres que padecen esto, ahora soy una más de la lista, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no puse un alto? Y pues ahí es la víctima otra vez. Y pues bueno, ya fui con la psicóloga, que por cierto, pues su atención no fue de ay, mi hija, pobrecita, no, o sea, fue, a ver, espérate, ubícate. Tú también estuviste en esa relación, asume tu responsabilidad y si no te voy a hacer menos, por supuesto que esto es grave, pero aquí tú tienes que decidir, tienes que valorar quién eres tú en esa relación, quién es él para ti en tu vida y tienes que tomar cartas en el asunto porque esto no se puede quedar así, ¿no? Entonces durante una semana para mí fue frustrante porque yo estaba empezando el doctorado y para mí también era fuerte, ¿no? Pues el esfuerzo mental de cumplir con unos y pues sobrellevar esta situación emocional fue fuerte. Hacerte responsable de ti mismo. Claro, en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por suerte, pues yo tenía beca con ACID, pero para ese entonces todavía no me llegaba la beca. Y fue como, vaya, o sea, creo que sí debo de pensar en mí, debo de tener un colchón, de no darlo todo, ¿no? Y pues ya cuando nos vimos, platicamos y yo decidí que no me iba, pero que sí necesitaba que él se fuera de la casa unos días. O sea, yo necesitaba reestructurar mi zona de seguridad. Entonces yo sí le pedí, ¿sabes qué? No te quiero conmigo unos días. O sea, necesito, pues ahora sí que equilibrarme de nuevo. Necesitamos saber qué vamos a hacer. Mientras tengo que continuar con la universidad, con lo que tengo, con lo mío. Y ahí fue cuando él empezó a buscar ayuda, la encontró, gracias a Dios, pues estaba cerca de la casa, ¿no? Y pues creo que ahí ya te toca. Te toca hablar. Entonces, ¿cómo empieza este proceso? Pues el proceso de sanación, después de haber hecho la llamada,
seguía yo en terapia. Mi psicóloga me dice, te estuve llamando, sí, no te contesté, no quería oír a nadie, estaba súper violento, no quería quitarme contigo. ¿Qué vas a hacer? Ya busqué ayuda, voy a este grupo de hombres que tienen el programa de hombres denunciando su violencia. Llego y lo primero que me dicen son los tipos de violencia, o sea, y es, llamo uno por teléfono y las sesiones informativas son los lunes a las 6 de la tarde. Ahí descubro que ellos atienden los tipos de violencia, la física, la verbal, la sentimental, la económica y la sexual. Ellos me dicen, aquí vas a tratar de tu violencia si tú decides, pero que te quede claro que nosotros no juntamos matrimonios. O sea, nosotros te hacemos responsable de ti. Si tú estás dispuesto, adelante. No seas malo, Carlos. ¿Nos puedes repetir los tipos de violencia que te marcan? Sí, con mucho gusto. En ese lugar, Moresby, lo que aprende uno es la violencia física. La física es donde hay contacto, donde hay empujones, aventones, golpes, no solo con el cuerpo, con cualquier otro instrumento. La verbal, pues es decir cosas. Minimizar. Exacto, cosificar a las personas, la hago objeto, la hago cosa, es hacerla menos, gritarle, carraspeos. La sentimental, bueno, algunos le llaman psicológica, yo no, ahí aprendí no decirle psicológica, dado que eso probablemente sea como en guerras, como en subliminalismo. Aquí se llama sentimental porque era lo que yo hacía con el chantaje de decirle, tú no sabes hacer bien las cosas. Claro. Entonces, sí es verbal, pero además tiene un efecto emocional. Un efecto emocional que incluso es brutal, es más fuerte que algo físico. La económica es yo soy quien trae el dinero, o si tú lo traes, yo soy quien tiene que decir cómo se hace, no decir cuánto se gana, incluso no decir que tengo cuentas en el banco o otros bienes y no comentarlos. O algo importante también que no comenté en la sentimental. Yo era de los dignos que no le hablaba y le aplicaba la ley del hielo a mi esposa para no hacer, y en perfecto español quisiera decirlo de esta manera, no hacer el pedo más grande. O sea, tenía que entender que tú eras el que mandabas. Y es una violencia emocional la ley del hielo. Sí. Y durábamos días. Yo duraba hasta una semana sin hablarle porque mi dignidad me lo impedía. Sí. Eso es importante. Entonces ya pasé la económica y la última es la sexual. La sexual incluye, por ejemplo, tú eres mi esposa y como mi esposa debes tener relaciones sexuales conmigo cuando yo quiera porque tú eres eso. Además y como yo quiera. Y como yo quiera. Eso es cosificar, hacerle un objeto sexual. Y es decirle, si tú no me lo das, lo busco afuera. Y eso es una forma de chantaje, ¿no? Y control. Oye, perdón. Mira, me está diciendo mi productor que tenemos que ir a un corte. Yo les quiero pedir a nuestros amigos que no se separen. Ya jaló mi computadora. Es que se estaba actualizando. Quién sabe qué programas le metió la producción que todavía sigue dando vueltas ahí. Ahorita entramos a responder las preguntas y los cuestionamientos. Fíjate que, ¿cómo puede uno, Carlos? Esta es una pregunta para que regresando del corte a ver si nos la puedes contestar. ¿Cómo puede una persona ser pareja de alguien cuando no ha visto cómo deben ser las parejas, empezando por la casa? Ese debe ser un problema muy fuerte, ¿no? ¿Cómo puedo ser pareja cuando no he visto en casa una pareja funcionando, ¿no? Me la respondes ahorita que regreso. Yo nada más quiero hacer rápido un comentario que también para que Carlos lo anótalo entonces. Desde la psicología, todo acto de chantaje o de manipulación es un acto de violencia. Pero además, no solamente es que lo hagas y se acabó. La persona que sufre el chantaje y la manipulación se venga. Es un mecanismo automático de respuesta que existe la venganza. Y por eso se convierte en un círculo vicioso. ¿Nos lleva a una adicción a las relaciones tormentosas? Claro.
Así, ya me hiciste, ahora yo te la hago y ahí es donde entran los tirones. Pero bueno, vámonos a un corte. Vamos a un corte y pues ya estamos de vuelta aquí en Testimonios por Tercera Llamada Radio y está bien interesante este tema y quedaron pendientes esas preguntas, Carlos. Sí, la primera, ¿cómo una persona que no ha visto una conducta de salir de la violencia, cómo sales de ella? ¿Sí lo entendí bien? No, a ver, una persona, ¿cómo puede comportarse? ¿Cómo sabe cómo debe comportarse una pareja si en casa no tuvo el ejemplo de lo que es una pareja? Ok. Esa es la pregunta del millón. Uh-huh. Krishnamurti establecía, este filósofo indio, no es medida de salud tener como referencia a una sociedad profundamente enferma. Por eso en un inicio comentaba que la violencia es invisible. Este abuso y uso de poder en contra de la otra persona, pero es bien importante, de alguien que no puede defenderse, en este caso, o no sabe, o en este caso, mi esposa, a quien amo, mi pareja, a quien curiosamente yo voy a violentar más, porque es la que amo, y eso es brutal, eso no solo es estadístico, es lo que vivimos. ¿Cómo puedo yo salir de ello? Y la respuesta más cercana para responderla o intentar responderla es: yo no puedo decir si soy violento, sino haciéndole caso a los demás. Mira, el humano tiene una respuesta, por más ignorante que sea, el humano reconoce la verdad. La reconoce de una manera, si acaso sea pequeña, pero sabe. Hay un ejercicio muy, muy bonito que me gusta mucho en la película del Hombre de Papel, donde Ignacio López Tarso representa a un sordomudo y al no poder hablar o al no poder escuchar, veía los ojos y veía la intención. Si yo en una familia donde vivo violencia y todo el tiempo veo que es natural y lo normalizo, yo no sé qué es violencia. Yo no supe qué era violencia hasta que fui el vencido. Y entonces el vencido se da cuenta de que hay algún daño que a mí me está haciendo efecto. Esta sociedad mexicana nos gusta mucho el albur, nos gusta mucho el machismo, y hay machismos no solo masculinos. Esta actriz, María Félix. Una es María Félix, Sara García. No lo ubico, pero creo en ti. La cantante Lupita D'Alessio. Lupita, ok. Deben ser, bueno, son las representantes machistas femeninas. Uh-huh. Al yo darme cuenta que los demás me están diciendo es que eres bien violento, eres violento, por eso invité a mi esposa, porque yo no puedo decir si he dejado de ser violento, sino los que conviven conmigo. Que sean tu espejo. En mi caso ella, pero... bueno, no solo espejo, porque entonces yo sería como que tú eres violenta como yo, que es mi espejo, o yo soy violento como tú, pero sería como mi límite. Oye, estás siendo violento. Pero es que también, o sea, yo no puedo decir si él es violento o no si yo no he trabajado en mí misma, ¿no? Si yo no reconozco qué siento cuando él me habla, me dice, se me acerca, etcétera, si no detecto las señales en mi cuerpo, en mi mente, en mis sentimientos de violencia, yo no puedo decirle si sigue siendo violento o no. Entonces, para que una persona violenta pueda aceptar que el otro le dice que está siendo violento, o sea, en mi caso, que yo le diga, ¿sabes que eres violento? No puede existir, o sea, esa comunicación si yo no he trabajado en mí. O sea, es un trabajo individual. Cada quien tiene que trabajar en sí mismo, conocerse a sí mismo, saber de dónde viene, su historia de familia, la historia cultural, el ambiente en el que nos desenvolvemos, y sobre todo tenemos que buscar la ayuda, porque independientemente de si tenemos el acceso a la información, a los terapeutas y demás, si no
no la busca uno mismo, nunca llega. O sea, eso es algo que es difícil manejar porque podrán pensar, bueno, hay gente que no tiene ni acceso a la luz o al celular, al internet, pero también puedo decir que conozco muchos casos de personas que están en situaciones de violencia del día al día, que están en la ciudad, que tienen acceso al internet, a la luz, a todos los servicios, y que incluso son personas con un nivel económico medio alto y que no la buscan. No ven que hay un problema. Entonces, es un asunto de conciencia personal, pero al mismo tiempo se refleja en la sociedad. Es algo que va unido, o sea, no podemos desvincular una de la otra. ¿Cuál sería el motor o el límite que ya permite que un ser humano busque ayuda? Para mí fue pues sí topé con pared, ¿no? El darme cuenta que mi vida estaba en peligro y que dependía de mí o estaba en mis manos el qué iba a hacer con lo que seguía, ¿no? Para mí fue pues darme cuenta de mi vulnerabilidad como mujer, como esposa, como amiga, como hija. Para mí ese fue un gran detonante y darme cuenta que mi vida también está en mis manos, ¿no? No están en las manos de mi esposo ni de mis papás. Bueno, en su momento lo fui, ¿no? Porque pues era bebé y ellos tenían que cuidarme. Pero también sé o me di cuenta que el madurar tenía que ver con hacerme responsable de mi cuerpo, de mi mente, de mi economía, de mi seguridad, inclusive pues de mis relaciones, ¿no? Interpersonales. Entonces, pues eso es un síntoma ya de madurez que de hecho los neurofisiólogos dicen que la parte del cerebro humano que trabaja estas habilidades de la crítica, el juicio, el razonamiento, la responsabilidad, es en el lóbulo frontal, se desarrolla plenamente en los hombres hasta los 30, 30 y tantos, y en las mujeres es un poco antes, 20 y tantos, 30. Entonces, yo cuando pues me junté con Carlos, pues todavía no tenía, digamos, bien esa madurez, y entendí lo importante que es esperar, ¿no? A no tener hijos tan rápido, de conocerme. Yo creo que uno nunca se conoce al 100%, ¿no? Ni durante toda su vida, pero conocerme lo suficiente como para saber qué puedo aceptar y qué no. Y eso creo que fue algo decisivo, porque ¿cómo voy a negociar si no sé hasta dónde puedo dar? ¿No? Claro. ¿Cómo, ¿Y qué quieres recibir? ¿Y qué quiero recibir? Ajá. Y fueron 3 años durante su terapia con los de Moresby, que yo también me beneficio porque hay talleres que dan también para las esposas de los hombres violentos o las parejas, y entendí que es del día a día. O sea, todavía no podemos decir que somos felices y andamos por la vida cantando y brincando. O sea, todavía hay detalles que tenemos que hablar, que discutir, o que, a ver, espérate, esto no entendí, yo sentí esto con lo que tú dijiste y qué trataste de decir, y bueno. Pero lo lindo es que ahora es sin violencia. Sí, ahora ya no. Hay un reconocimiento sin violencia. Sí, e inclusive, a ver, por mi historia de vida, a mí me dolió o me siento frustrada porque yo entiendo que tus palabras me están diciendo esto, pero no, tú estás tratando de decirme otra cosa, y yo por mi historia de vida pues me anclo a algo que me duele. Y entonces reconocer eso pues es un super paso, ¿no? Creo que eso es muy importante. Perdón, 2 cosas, porque quedó una pregunta al aire. Ajá, sí. ¿Cómo nos evitamos ese círculo vicioso de me engancho? Precisamente así, tomando conciencia. Y esto me lleva a la segunda parte de lo que quiero expresar en el hombre de hoy, que es algo que aprendí mucho. Bueno, es que el hombre no es bajo el masculino, sino al género humano completo. Y creo que voy a cambiar hombre por el género humano completo. La violencia es directamente proporcional a la ignorancia que poseo. Claro. Ahora, precisamente yo quería hacerles este comentario. Estamos hablando de personas con preparación académica, con estudios de doctorado, con estudios de licenciatura. Pero si nosotros trasladáramos este problema a un nivel académico y socioeconómico inferior,
seguramente no se reconocerían esos problemas a los que ustedes hacen referencia. No se reconoce. No. Quiero ser, no quiero ser tan drástico, por eso usé ese término, porque les costaría mucho trabajo identificarlo, resolverlo y quererlo hacer. Las personas, como dices, Carlos, mientras menos posibilidad académica tienen, más difícilmente van a reconocer este problema. Y hay personas que aún con la preparación académica no lo reconocen. Fíjate. Sí, por eso mencionaba que a mí la educación o la preparación profesional realmente no me resolvió nada. No te garantizó nada. Y la información, por ejemplo, de la psicóloga, una amiga me la recomendó. Uh-huh. Sí, la conocí en la universidad, pero yo me doy cuenta que la gente que realmente quiere resolver un problema, que ya lo siente en viva piel, o sea, busca ayuda de una u otra forma. Y conozco gente que sí tiene sus postdoctorados, pero como personas son intolerantes, son impositivos, inclusive mujeres que no son consideradas con otras mujeres. Uh-huh. O sea, no depende ni del género, ni de la posición socioeconómica, depende de ti como ser humano, a ver qué quiero para mí. Claro. Y requiere un poco de conciencia. Y sí, la ignorancia es un papel fundamental, pero ¿la ignorancia de qué? Pues de uno mismo. Sí, yo leía libros a más no poder, yo tomaba cursos, yo veía documentales y aún así era ignorante. Y uno de mis grandes autores favoritos, Isaac Asimov, entendí que él comentó: la violencia es el recurso del ignorante. Uh-huh. A mí en este caso, quien es quien ejerció la violencia directamente, a mí me da la pauta a poder hablar de esto porque he renunciado a esa violencia. Pero yo no puedo decirlo si no está ella presente y ella lo corrobora, lo avalúa. En ese crecimiento, ¿qué papel juega el alma? Porque ya hablamos de los conocimientos académicos, ya hablamos de los razonamientos, ya hablamos de los libros incluso que hemos leído, que sean el alma. Quisiera responder. Yo escuchaba de niño en mi formación católica que llegaba, era el chiste, ¿no? De el niño con el borrachito con el sacerdote llegaba todo alcoholizado. Padrecito, a ver, yo me he portado mal, soy borracho y cuando muera mi cuerpo se va al panteón, a la tierra. Mi alma se va al cielo. Pero ¿y yo? ¿Dónde quedo? Entonces, sí, claro. Con esto quiero... sí, bueno, el alma, los teólogos tienen toda una cátedra enorme para decir, pero si me permites catafixiarte el alma por eso que no conozco que hay dentro de mí, que quizás sea alma, quizás sea espíritu, quizás sea mi otro yo, quizás sea mi... amor. Cualquier otra palabra, dejémoslo en lo no físico. Uh-huh. Hay algo que sí, el alma lo puede mover, que se llama voluntad. Y quizás sea una manifestación del alma. No lo sé de cierto, decía Monsiváis. No, bueno, parafraseando a los grandes, yo no lo sé de cierto, pero lo supongo. Pero el alma, el ánima, algo que lo que me mueve, es la voluntad de renunciar a esto. Cuando yo decido renunciarlo, es brutal entender que yo soy el culpable, que yo soy, y escojo bien la palabra porque siento culpa, que yo soy el responsable. Al decir que yo no puedo decir que soy violento, me doy cuenta que mi sociedad, tenemos una ceguera construida. Y los hombres abusamos de ese poder, y la mujer... Y eso es muy, muy fuerte porque ella no puede ser violenta conmigo cuando yo he sido violenta. Ella está respondiendo a una agresión mía. Si yo no le he hecho nada y ella me agrede, entonces sí está agrediendo. Me doy cuenta también en este caso, que tengo mis notas y las que quiero leer porque no quiero tergiversar nada, no existe mujer alguna que no haya sido violentada. Y lo
tremendo es que tampoco hay hombres que no hayan sido violentados. Entonces vivimos en una sociedad profundamente enferma. Yo acostumbraba a decir, ay, pero si solo la aventé, no le rompí la cara, no la golpeé diario. Había compañeros que en su renuncia, y a lo mejor peco por comentarlo, pero por haberlo escuchado, decían, pues es que sí estoy avanzando, ya no la golpeo toda la semana, nada más cada tercer día, ¿no? Brutalmente, sí era un avance. Yo no quería llegar a ese grado, pero yo lo hice durante mucho tiempo. Sí, oye, ¿será la carga de frustración que como seres humanos tenemos? ¿Que no sabemos manejar la frustración? Sí, definitivamente. Lo que tenga que ver con frustración tiene que ver con ego. Y lo que tiene que ver con ego es esa personalidad que yo me he creado, que yo entiendo que soy, pero que no soy. Yo me creo una personalidad, pero no soy eso. Al empezar a renunciar a mi violencia, me perdí, ¿sabes? Yo no sabía quién era. ¿Quién es Carlos ahora sin ser violento? Uh-huh. Y después de entender que yo no era esa estructuración social exigente del proveedor, y no proveedor económico, sino el proveedor de que tienes que hacer bien las cosas, que yo no era el grande, el genial, el superhombre. ¿Quién soy entonces ahora al renunciar a esa violencia? Sencillamente soy yo. Y aquí quiero expresar en la teoría comunicativa los dos concepciones de ingenuo. Me sentía ingenuo. ¿Por qué? Porque permitía que ella fuera como es. Y eso duele bastante porque, escúchame, permitía. Y eso es una autoridad. Yo le permito que ella sea cuando yo no puedo hacer eso. Ella es como es. Entonces, en la ingenuidad, en la acepción etimológica, dentro de genuino, llegué a mi genuidad, a lo genuino que soy, que entra el alma y el amor. Uh-huh. Aprendí que la violencia no es natural, es aprendida. Sobre todo en una sociedad como en la que vivimos. En el mundo completo. Sí, y por ejemplo, pues en últimos tiempos en nuestro país, la violencia está a flor de piel por todos lados. Y mira, ahorita les voy a dar algunos datos, pero vamos a hablar de que diario hay violencia en todos lados, asaltos, robos, secuestros, homicidios, ajustes de cuentas, descuartizados. Entonces, el ser humano, creo yo, que ha basado mucho su defensa en la agresión, ¿sí? En tener la capacidad de agredir, porque lo vivimos cotidianamente. Les voy a dar unos datos, si me permiten, voy a tener que leerlo. Dice así, más de 10,000 mujeres han sido asesinadas en México desde el 2012 para acá, pero menos del 20% han sido juzgadas como feminicidios. Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20% de los asesinatos violentos contra las mujeres sean reconocidos como feminicidios. Yo entiendo con esto que es urgente que las personas podamos aprender a convivir, a manejar la frustración, a actuar con mayor calidad de alma y de amor para darnos cuenta que el contrincante no lo tenemos en casa, aunque a veces parezca que sí, ¿no? Porque este tipo de problemas, en lugar de disminuir, aumenta. Y Aide, Carlos, yo la verdad les agradezco infinitamente la oportunidad de conocerlos, de apreciar la valentía que tienen de llegar y exponernos esto, por el bien de las personas que con el tiempo lo puedan mirar. ¿Qué recomendaciones les darías, Aide? Pues... a quien pudiera vivir una situación similar, ¿no? Pues ahora sí que creo que solamente puedo hablar de mí, de lo que me sirvió, de lo que me agarré, de pues mi historia, ¿no? A mí me sirvió mucho cuestionarme a mí misma, o sea, pues quién soy, qué quiero, a dónde voy. Me ayudó mucho
las terapias, hay gente que le ayuda. O sea, yo entiendo que somos mucho más que un cuerpo físico, somos más que una mente, somos más que un espíritu o un alma. O sea, somos todo eso y a la vez nada, ¿no? Y yo también trabajé en cuidar mi cuerpo, a alimentarme con lo que mi cuerpo necesita. O sea, aprendí varias cosas en este trayecto. Y sí, creo que se requiere humildad de reconocerse que también uno es partícipe de la violencia. O sea, yo como mujer, yo no me voy a poner ya ahorita a decir que yo soy víctima de él. ¿Por qué? Pues porque consciente o inconscientemente lo busqué así. O sea, dicen algunos psicólogos que tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Y pues eso es parte de hacerme responsable de mí, ¿no? ¿Qué tipo de personas atraigo? ¿Con qué tipo de personas quiero convivir? Y también me ayudó mucho desde el punto de vista espiritual, o sea, tal vez no con la idea católica, religiosa, de que hay un Dios que me observa y que me mira y que me juzga, ¿no? Sino en el sentido de que el ser que yo soy vale la pena, pues, que viva, que esté bien, que esté a gusto, que su conciencia esté tranquila. ¿A qué me refiero con conciencia? Que las personas con las que vivo pues estén bien, que se sientan a gusto conmigo, ¿no? De que esté cerca, de que me busquen, de que sea apreciada. Y creo que eso vale más que cualquier cielo que me quieran vender, ¿no? Uh-huh. Y de hecho eso una psicóloga me lo preguntó, me dijo, oye, pero ¿a qué te dedicas o eres religiosa? Y le dije, pues bueno, sí estudio matemáticas, creo que eso ayuda bastante, porque nos ayuda a abstraer, o sea, las matemáticas ayudan a que podamos abstraer la esencia de las cosas, los entes, ¿no?, que se le llaman. Y estructurar, o sea, estructurar el conocimiento es de, a ver, la psicóloga me está diciendo este conocimiento, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Sale, ya lo entendí. Y ahora, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué estoy sintiendo ahorita? ¿Es una emoción o un sentimiento? ¿Y cómo lo creé? O sea, es armar un esquema. Eso también me ayudó mucho. Y agarrarme a lo que es mi conciencia, ¿no? Mi espíritu, mi Dios, ¿no? Y cómo lo notaba, pues a través de mis sueños. Dicen los psicólogos que los sueños pues reflejan todo lo que uno trae en el inconsciente o en el consciente, ¿no? Y con mis sueños yo me daba cuenta, a ver, me despertaba y buscaba, pensaba, a ver, quiero recordar mis sueños para ver cómo ando, ¿no? Y con los símbolos en mis sueños me daba cuenta de si me sentía a gusto, si tenía angustia, si me sentía bien. O sea, por ejemplo, en los sueños cuando uno se siente flotar, que siente que nada, o ve colores hermosos. O sea, son síntomas de que voy bien. ¿Voy bien con quién? Pues con respecto a mí misma. O sea, no voy bien con respecto a mi mamá, con respecto a mi hermana, con respecto a mis amigas. O sea, siempre ponerme a mí como el centro, pero no desde un punto de vista egocentrista, sino de crecimiento personal. Y por supuesto de entender que no vivo sola. O sea, vivo con otras personas que a lo mejor tienen otras maneras de entender y considerarlos, ¿no? A ver cómo mi marido percibe el amor. Bueno, tal vez él no lo percibe con besos, apapachos y la miel, pero a él le gusta, por ejemplo, o aprecia que yo recuerde datos y que se los cuente en algún momento de una plática, ¿no? Eso lo vuelve loco. Sí. O por ejemplo, no sé, a mi mamá le gusta con que solamente la vaya a ver, ¿no? Igual mi papá, claro, tampoco nada más así llego de que mírenme, aprécienme y ya me voy. No, o sea, disfrutar la presencia de estas personas en mi vida. Y pues creo que de ahí parto. Eso me ha ayudado. ¿Tú, Carlos? Pues, mira, renunciar a la violencia no es nada fácil. Es algo que se requiere en primera instancia para mí, en segunda para mi pareja y mi familia, en tercero para mi sociedad, que continúa con la humanidad y con la contemporaneidad. Hace rato preguntaste cómo
¿Qué se requiere para renunciar a la violencia? En mi experiencia es adquirir conocimiento nuevo. La verdad yace atrás de mi ignorancia. La verdad es cambiante. Sí es difícil llegar a ese nuevo conocimiento, pero no es imposible. Y tengo la esperanza que en todos los estratos se puede. Es solo que somos tan cómodos que elegimos de una manera consciente o inconsciente continuar así. El que elige renunciar a la violencia, pues tiene que dominar su ego con humildad. Y el ego es eso que yo creo que soy, pero que no soy. Por construcción social, construcción de historia de vida, por construcción de mí mismo. Pero yo no soy eso, soy más que eso. Y ahí entra la voluntad. Hago referencias mucho a las películas porque soy cinéfilo, pero además porque me gusta ese nuevo concepto quizá del libro o de abstracción rápida, visual, auditiva. Es como... Es de más rápida asimilación, ¿no? Sí, claro. Perdón. No hay cuidado, al contrario, agradezco que me ayudaras con las palabras que no encontraba. Yo recomiendo películas mexicanas de Luis Buñuel, El río y la muerte. Esa, no sé si la pasan en televisión, pero si ustedes se meten en internet, la van a encontrar. Esta película es de Jorge Cordero, ¿cómo se llama? Joaquín. Gracias, Joaquín Cordero. Ven por qué me gusta que me digan datos. Joaquín Cordero está en la UNAM, viene de una descendencia de un pueblo de Veracruz, donde en Veracruz se matan por el ego, que es tradición, cruzan el río y se quedan 6 meses o lo que puedan ahí hasta que se olvide y se empiezan a matar hasta que el pueblo queda sin hombres. Joaquín Cordero es uno de esos hijos, pero que viene de la UNAM. Y hay un simbolismo muy grande porque ahí lo ponen como tuberculoso, que está en una cámara, me imagino, isobárica o algo así, con presión y lo están curando. El simbolismo que maneja Buñuel es que quien renuncia a la violencia es un enfermo, ya para esas fechas. Y Buñuel era surrealista. Entonces, pero además era superrealista porque aquí plasma la violencia tal cual en el país, que continúa siendo vigente, pero además da la solución. Y la solución es dejar la ignorancia a través del conocimiento. Y el conocimiento duele. Y cuando yo soy consciente de mí, es brutal el darme cuenta que yo soy el equivocado. Pero si una vez que tengo la humildad de reconocer mi ego y tengo la valentía y la perseverancia, algo bien importante si quieres renunciar a la violencia, y es pagar facturas. Pagar facturas significa, yo fui violenta con ella mucho tiempo y no va a aceptarme de la noche a la mañana. Sí, claro, es un proceso. Es un proceso. Entonces la violencia provoca, además de enfermedades, provoca que se alejen de ti, que te aísles, o los que aceptan el reto te van a violentar más. Y por eso tenemos esta sociedad que es el círculo vicioso del que tú hablabas. Pero si uno decide este paso, esta decisión de cambiar, tiene que entender que no puede ser solo. Y la mujer debe pedir ayuda, si no es con especialistas, con un amigo, con un familiar, y debe huir de ese agente violento, pero además debe denunciarlo. La violencia se denuncia, aunque si no tenemos un sistema político, un sistema de salud eficiente, por lo menos si tenemos una sociedad que nos apoyamos. Fina Sanz, aprendimos a una psicóloga española que es esta fuente de sabiduría y de conocimiento. Viene a México y viene a sanar y empieza a descubrir muchas cosas en el país. Y me asombró en uno de sus libros, Los laberintos de la vida cotidiana, que se asombra mucho del respeto que tenemos para nuestros ancianos. Si tienen a un anciano que ven que es violentado, pues también lo conozco, pero en su mayoría respetamos mucho al anciano. Ese respeto también existe con la mujer disfrazado, pero la ignorancia radica en que cuando decimos dama a una mujer,
no nos damos cuenta que es una palabra de domesticación. Sí. Al aceptarla como igual, en ese pago de facturas, es lo que la persona que yo violenté, es como quiere cobrármelas, y bueno, el límite es la dignidad, ¿no? A menos que me la quiera quebrantar, igual como yo la rompí, yo estaré dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero en resumen, para dejar la violencia se requiere adquirir conocimiento nuevo, dominar el ego con humildad, ser valiente y perseverante, y pagar facturas, o sea, aceptar. Quiero dar, esas son las rápidas y las más difíciles, bueno, rápidas ni tanto, pero las más difíciles son perdonar. El perdonarme a mí, que yo la violenté a ella, fue más importante que ella me perdonara a mí, que lo hizo. Porque el perdonarme, es decir, sí tengo derecho a enojarme, pero no tengo derecho a lastimar a la otra persona. Sí tengo derecho a equivocarme, pero también tengo como derecho y como responsabilidad el poder cambiar y el poder reivindicarme. No lo puedo hacer solo. Busco especialistas. Busco en este caso a un grupo de gente que sabía cómo cambiar. Claro. Y lo más importante después de todo esto, no es solo me perdono, no es solo pago facturas, no es solo que cambio el ego por humildad. Lo más importante es el compromiso. Es, sí, gracias por disculparme, pero me comprometo a no volver a hacerlo. Y eso no es fácil. Fueron 3 años y permítaseme el perfecto español nacional de cagarla. Y con esto quisiera decir que con tanto error, con tanta cagada, aprendí otro concepto esperanzador en este ámbito. Y es la concepción en nuestra época, o en los que estamos, que entre comillas, educados, que no es tanta la educación, pero sí el conocimiento de saber que algo lo puedo aplicar en mí, era el concepto del ave fénix, que tanto, bueno, yo lo escucho tanto, ¿no? El ave fénix es la ave que se consume en el fuego y renace. A mí me gusta un poco más cuando conocí la cosmogonía prehispánica, Tlazolteotl. Y con Tlazolteotl es una diosa, o bueno, depende del autor, yo lo he oído como una, pero me han dicho que son 4. Tlazolteotl era una diosa que era la diosa del excremento, la diosa de la lujuria, la diosa de las pasiones. Pero además de ser la diosa de las pasiones, era la diosa que las curaba. Entonces, yo en experiencia de vida es que con esas cagadas, con ese excremento, ahora transformo esos errores en abono. Y ese abono mío contribuye a un crecimiento de una familia nueva, de una familia nueva en el ámbito sin violencia. Entonces sí hay solución, sí hay esperanza, sí hay modo de cambiar. Y esa concepción prehispánica, que ni siquiera es nueva, es antigua, me inspira mucho, porque es cambiarla. La mente no la puedes borrar, a menos que tengas un golpe fuerte y sea amnesia, pero también es curioso porque nos olvida respirar, porque nos olvida otras cosas. Es un olvido seleccionado, pero lo hago a un lado y vuelvo a mi caso. Y yo con no olvidar, porque la mente no está hecha para eso, sí le puedo dar un significado diferente. Y es donde está mi compromiso de no volver a hacerlo. Claro. Oye, Carlos, Aide, ¿qué te parece si leemos algunos de los comentarios que les han mandado? Pues nos dice Eduardo Soto, está un poquito largo el comentario, vamos a echarlo rápido. Este es uno de los testimonios más valiosos que he escuchado en este maravilloso programa, porque lo que Aide y Carlos expresan es parte del día a día en millones de hogares mexicanos y billones en el mundo en mayor o menor medida. Cuando era niño decía, violencia señal de impotencia. Hoy en día no sé si lo he comprendido plenamente. En un mundo en donde la ansiedad se nos presenta como una pandemia, la violencia deriva de la incertidumbre, parece un hecho casi tácito, por lo que la enfrentamos
o la hemos enfrentado en gran porcentaje de nuestra vida. Se esconde en la carrilla, en el cariño, en la crítica, en la astucia, en la manipulación y en el entretenimiento, en la corrupción y mucho más. La relevancia de este valioso testimonio es que muestra que ante cualquier acto violento nosotros tenemos la capacidad de decidir victimizarnos, rendirnos, dejarnos inundar por la ira o autoobservarnos, enfrentar nuestros miedos y emociones, aprender de ellas, elegir miedo o amor. Reconocer sus emociones para así sanarlas y trascenderlas es en verdad un gran acto de amor. La vida en pareja me ha mostrado mucho de lo que hoy nos comparte Aide y Carlos, que el amor es una elección que podemos tomar a diario, que nos da la oportunidad de renunciar a nuestro ego, no por otro en realidad, sino por el compromiso con el espíritu de ser la mejor versión de sí mismos. Agradezco la valentía de los invitados y la gran muestra de amor que es compartir a todos los que lo verán. Importante testimonio. Entre más conozco de ustedes, más los admiro. Muchas gracias, muchas gracias. No, hombre, pues es un superhombre. Felicidades también. Gracias Eduardo por su siempre nos ilustra con sus comentarios. Nos Muchas vamos gracias. a seguir leyendo. Mira, dice Biocomunicación Consciente, dice, cuando terminen de describirse ellos, podemos expresarles algo constructivo. Pues hazlo. Hazlo, no tenemos problema. Rubén Malpica, hay un libro que se llama Tenemos la pareja para la que nos alcanzó, es de Rubén González Vera. Dice, Rubén, hola, ¿qué tal? Jos Martínez, creo que no es hostigamiento sino control. Elin Coronado, eso es patanería. Sí, hay muchas formas, pero tú tienes unos comentarios que de repente a mí la verdad hacen que me sonría. Porque dice Cherry, Sí. que si las nalgadas son violencia. ¿Hacia los hijos o No, cuáles nalgadas? yo me imagino que entre parejas, ¿no? Pues si te gusta que te den nalgadas, pues no creo que sea bien. Bueno, el límite radica ahí. Si Exacto. a la otra persona le agrada y es como un acuerdo Es y un tienen, acuerdo, claro. no es violencia. No. Pero si la otra persona te dice, oye, frena, o ¿por qué me haces eso? Pues sí es violencia. Claro, Sí. Sara Yamile Cervera dice, gracias, aquí estoy bien atenta. Daisy Torres, creo, es un poco el reflejo de las familias, y Sara está totalmente de acuerdo con Daisy. Rubén Malpica, bueno, ya lo comentó. Cherry, con su comentario, dice, hay que pegarle a la mujer, hay que pegarle con la fuerza del amor, la Lupita. Y bueno, dice Daisy, lo bueno que tiene una gran mujer a tu lado, porque otra se va. Pero no lo dejaste. No, pues tenía que asumir también mi responsabilidad. Yo definitivamente le aposté a que... O sea, a mí me daba mucho miedo dejar la relación y que en su futuro encontrara a otra persona con las mismas características. O sea, si no lo resolvía con esta relación, ¿qué posibilidades yo tenía de resolverla cuando no tuviera una relación? Sí. O sea, eran mínimas. Eso es mucha compasión. ¿Cómo? O sea, para ambos, ¿no? O sea, claro, sí. sí. Y por eso decidí, pues, jugármela, literal, porque, o sea, ¿cómo poder resolver un problema si ni siquiera yo me ensucio las manos? Para mí fue difícil contener esas ganas de vengarme, y te lo juro que sí lo pensé, y algunas veces sí lo hice, y se la apliqué, ¿no? Sí. Pero hubo momentos en los que él también me decía, es que ya está siendo violenta conmigo. Entonces para mí era como un golpe de pues sí, ¿por qué le estoy haciendo lo mismo que él me hizo, no? Y entonces de tenerme a mí misma, de decir, no se la voy a aplicar, pero tampoco voy a dejar que me la aplique, eso desde el punto de vista físico-mecánico, o sea, nos imaginamos un coche, lleva cierta velocidad. Si tú quieres ir en dirección opuesta, tienes que detenerte, bajar la velocidad, y eso implica fricción y muchas cosas, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar la dirección de la vida en la que llevas, necesitas una doble fuerza, una para detenerte y otra para arrancar en el sentido de la dirección que tú quieres. Y entonces fue desgastantísimo física, mental y emocionalmente, o sea, todo este trabajo, pero al final valió la pena. O sea, cada vez que nos íbamos a dormir, pues era como que, bueno, un día más, ¿no?
pues lo superamos o más o menos nos llevamos bien. A veces hasta contábamos, a ver, ¿cuántos días llevamos sin agredirnos? Y cada vez era más, y para mí era como aliento. Alguien en la terapia grupal, en este grupo de Moresbis, de mujeres, una mujer, una señora me preguntó, oye, ¿y tú cómo estás segura de que no te vuelva a violentar? Dije, nunca puedo estar segura, pero sí puedo estar segura y ponerme atención a mí de cómo me siento cuando estoy con él. Y si no me siento a gusto con él, pues bye bye, ¿no? Tú eres tu propio indicador. Claro, y yo no puedo apostar, o sea, yo ya a estas alturas de la vida no puedo meter las manos al fuego por nadie. O sea, hasta la más santa que se vea puede ser una hija de la malagueña, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que pues todo dependía de mí y que, o sea, no puedo echarle tampoco la culpa por lo que me pasa, puesto que yo también lo he motivado. Entonces, si me doy cuenta cuál es la raíz que motiva en mí que el otro se comporte así conmigo, pues ya resolví el problema de raíz. Y entonces, de hecho fue súper difícil porque con mi familia, o sea, yo vi mucha violencia en mi papá, en mis primos, que nunca la había visto, ¿no? Pero siempre estuvo ahí. Uh-huh. Te cayeron los velos. Sí, claro, y me dolió mucho. Uh-huh. O sea, me di cuenta cómo eran agresivos. Y hubo momentos en los que sí tuve que ponerles el alto y decirles, ¿sabes qué? Aprendí a comunicarme, a decir, mira, lo que hiciste me dolió por esto, no está bien por esto, si lo sigues haciendo va a ocurrir esto, yo me voy a alejar, yo voy a buscar de qué manera pues sobrevivo sin ti en mi vida, ¿no? Y expresarlo con amor, pero al mismo tiempo con firmeza, uh-huh, hizo que los demás como que se hicieran para atrás y me respetaran, ¿no? Y eso es bien fuerte porque es poner una pared a la gente que más quieres. Claro. Entonces poner ese muro a los demás y decirles, ¿sabes qué? Te quiero, pero no quiero que me golpees o que me maltrates. Pues sí es un choque, ¿no? Un choque de algunos me miran como pues, la loca, ¿no? La bibis. Y otros ya me miran con cierto respeto. Y la verdad es que me quité de encima parientes y amigos que no merecía yo tenerlos en mi vida. Pero es muy coherente. O sea, a partir de lo que ustedes nos narran y nos cuentan, esto es muy coherente. Porque ¿cómo pueden demostrar que ustedes que han trabajado la violencia si no exigen la no violencia hacia los demás? Sí, definitivamente. O sea, primero es con uno mismo, después es con quien vives y después con todos los demás, ¿no? Inclusive, por ejemplo, yo me di cuenta del poder que tiene el profesor ante una clase. Uh-huh. Y saboreé ese poder, ¿no? Y cuando me di cuenta dije, yo no estoy aquí para eso. Y ya me puse el alto a mí misma y ahora, o sea, trato de comunicar sin estar en un pedestal de 20 metros, sino de uno a uno. Y creo que eso hace mucho la diferencia, evita las jerarquías. No porque es mi papá o mi jefe, voy a permitir que me digan, me traten, me hagan daño. Claro. ¿No? Inclusive con los que se considera que están por debajo de mí. Por ejemplo, pues las generaciones venideras como mis sobrinos, que también fui violenta con ellos cuando nacieron, ¿no? Pues yo era una adolescente ignorante de mí misma y también los llegué a tratar mal. ¿Por qué? Pues porque pues yo quería que actuaran como yo quería y creía que era lo correcto. Entonces cambiar eso también fue así como que, también fue perdonarme a mí misma por ser violenta con quienes más amaba, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante lo que comenta Aide ahorita, de cómo, o sea, es muy importante, ¿no? O sea, trabajar en el testimonio de hoy, que fue reconocer la violencia en uno mismo y en la pareja, ¿no? Pero hacerle la invitación al público que reconozca la violencia que se vive el día al día, ¿no? O sea, tú ahorita dijiste, bueno, fue mi familia, fue con mi familia, con mi pareja, en la escuela, ¿no? Pero lo vivimos en el metro, lo vivimos cuando vas de compras, cuando estás en internet, en las redes sociales son súper violentas, ¿no? Y todos estamos viviendo con esto a diario, somos propiciadores de violencia y ganadores de violencia, ¿no? O sea, así como dices tú, las facturas, pues sí las estamos viendo, ¿no?
Y si todavía la unamos, que estamos en una sociedad sumamente violenta, en un mundo que está pasando por una violencia muy clara, una naturaleza que también está exigiendo por medio de la violencia, o sea, ¿en qué estamos trabajando? ¿Qué estamos pensando? ¿No? O sea, es como que mi reflexión a invitar al público de que lo vean, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el programa también vivimos mucha violencia, ¿verdad, Ramón? Sí, nuestro productor se mancha con nosotros. Sí, nos trata bien mal el productor, ¿no? Ah. Nos hace violencia psicológica y verbal. Sí, de ya se va a acabar Y luego el programa. estamos bien emocionados y desconecta todo, se va toda la señal. Oye, te voy a hacer unos comentarios. Mira, Elin Coronado dice, bien por ustedes que están en este trabajo de trascender este reto y les deseo que triunfe el amor. Gracias, igualmente. Bien, yo tengo dos comentarios y ya casi vamos a concluir el programa el día de hoy. Tal vez la solución de todo esto sea que podamos estar conscientes que a nuestro lado hay alguien a quien amemos y quién sabe si mañana esté. Sí, claro. La vida es tan breve, es tan efímera, que puede cambiar en un instante. Nosotros mismos. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si actuando bajo esa conciencia nos permitimos disfrutar con amor y con felicidad la vida? Porque mañana no sabemos qué vaya a pasar. Yo les quiero agradecer mucho, Carlos, Aide, y quisiera decirles que esta es su casa, que el día que gusten, pues visítenos, ¿no? Si tienen por ahí algún tema, algún proyecto, y ya les platicamos a qué nos dedicamos aquí, pues con todo gusto, son ustedes bienvenidos, esta es su casa, considérense parte de esta organización, de esta familia. ¿Cómo te gustaría despedirte? Pues, bueno, hace rato platicábamos sobre la gratitud y creo que también puedo agradecer ese momento violento que vivimos, porque nos hizo ser conscientes, ¿no? Digo, independientemente de la personalidad que tengamos, me hizo darme cuenta de que hay problemas, ¿no? Uh-huh. Y que o le buscamos solución o lo vamos a perpetuar. Entonces, sí, agradezco ese día, pues por supuesto le agradezco aquí a mi marido, a mi compañero, mi pichirrunguín, porque él también trabajó, pues su parte, por supuesto, ¿no? Y creo que se pueden superar siempre las cosas, ¿no? No los olvidamos, estos problemas. Al momento de platicarlos, uno los revive. O sea, yo todavía siento las emociones. Y creo que también es parte de vivir, ¿no? Creo que, pues, es bonito hablar de esto ya sin tantos problemas de violencia, al menos en nuestra casa, ¿no? Y pues gracias para todos aquellos que nos están viendo y a ustedes que nos invitaron, que nos han tratado tan lindo, ¿no? Este es su caso. También agradecerles, su labor es importante, es grandiosa. Yo los he visto varias ocasiones y me ha gustado mucho lo que han hecho. También agradecer por traernos, por confiar en nosotros. Y también es expresar en el comentario que hicieron, es un patán, sí, es parte de mí, yo reconozco mi lado oscuro, pero también pues hay esperanza. Si yo pude cambiar, se puede cambiar, no es un camino fácil, no solamente es uno. Yo confío en que hay mucha gente que está cambiando, y esa gente, aunque no se vea el cambio, viene esa transformación, y yo puedo decir frente a ella pues que sí he cambiado, que me he comprometido y que he podido dejar de ser un patán para ser ahora una persona sana, comprometida y que ha renunciado a su violencia. Así es que también pues muchas gracias, y gracias a ti también, chiquita.
¿O cómo? ¿Tú, Fabi? No, pues muchas gracias, ya saben, muchas gracias a ustedes por también compartir nuestra misión, a darse el tiempo y desvelarse con nosotros en esta plática que tuvimos. Muchas gracias porque fui un poco insistente en que vinieran al programa, pero muchas gracias, y gracias a Ramón y gracias al productor porque nos están brindando el espacio. No, ¿cómo crees? Fíjense que yo me quiero despedir con esto. Ojalá en corto tiempo tengan ustedes como fruto de su amor un hijo. De verdad se los deseo, que los haga inmensamente felices, para que tú tengas en quien descargar todas esas carencias que sabes que una persona puede tener, y tú también, y logren hacer de ese amor un ser maravilloso, lleno de amor, de cuidados y de mucha felicidad, que estoy seguro que ustedes le van a proporcionar. De verdad se los deseo, y nos invitan al bautizo, ¿no? Sí, nos invitan al bautizo. Y a nuestros amigos, hay que renunciar a la violencia. Pero es un acto de convicción, Sí. ¿no? No es de obligar a nadie. No. Hay que renunciar a la violencia pensando que la vida es muy breve, que mañana no sabemos si vayamos a estar aquí, y que lo que somos, creemos y sentimos, ponerlo a disposición de quien amamos, sin ningún tipo de ventajas, sin ningún tipo de excusas más que el amar y en qué puedo servirte, ¿no? Y hay que renunciar a la violencia. Muchas gracias. Bajo una producción de Cristian Aguilar, Fabiola Loch, Carlos Uresti, Aide López. Esta es su casa, Juan Ramón Rodríguez. Nos vemos. Muchas gracias, sean felices. Y a la mujer se le conquista a besos. O a canciones acá, nuestro cantante. Luego les contamos. Gracias. Hasta luego.